Es un placer estar nuevamente con ustedes, hermanos. Y el día de hoy, el video se trata de lo siguiente. La adicción te aleja de Dios. La adicción te aleja de Dios. Y estoy seguro que ustedes se darán cuenta que la adicción verdaderamente te aleja de Dios, pero hay que mencionar muchas adicciones. No estamos hablando solamente del alcoholismo, no estamos hablando de la drogadicción, sino muchas otras cosas más. ¿Ven? Muy bien. Entonces, para iniciar, quiero que ustedes sepan lo de siempre, que yo soy su hermano en Cristo, Pastor Bruno Mateus González. Si bien es cierto que el diablo tiene muchas artimañas para querer estropear los planes de Dios, una de las más conocidas será llevar cautivas a las personas y esclavizarlas en diferentes áreas de la vida para de esta manera hacer de esta criatura de Dios un ser miserable. Eso es lo que el demonio quiere hacer. Eso es lo que los espíritus malignos quieren hacer. Eso es lo que el diablo quiere hacer y eso es lo que hacen los espíritus inmundos. ¿Ven? Pero acompáñenme ahora al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, en el capítulo 6 y el verso 12. Y esto es necesario mencionarlo porque muchos dirán, sí, pues los espíritus inmundos, el diablo, una serie de cosas más en las que muchas personas no creen que existen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Y es por eso que estoy en este momento haciendo ver estos puntos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando aquí que hay una lucha, dice la palabra de Dios, dice Dios, inspirando al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, hay un ejército bien organizado. Y estamos hablando del ejército de Satanás. Muy bien. ¿Qué cosa quieren estos espíritus malignos? Sino ingresar a la vida de las personas por medio de confundirlos en su mente y apoderarse de sus comportamientos. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de ser víctimas del maligno, pues él está siempre tendiendo a trampas, digamos, ¿no? Tendiendo trampas a las personas y a los hijos de Dios, a quienes no puede arrebatarle la salvación. No nos puede arrebatar la salvación. El maligno no puede arrebatarnos a nosotros la salvación, ¿no? Dice el Señor, y nadie los puede arrebatar de mi mano. Dice, pero lo cierto es que Él sí puede hacer algo. Puede hacer la vida de los creyentes completamente miserables mientras que estemos en este mundo. O sea, una vida infeliz. Usted dirá, no, pero no creo que sea posible porque yo soy cristiano. No, sí. Porque usted puede ser oprimido por demonios, puede haber pensamientos. Y conozco a muchos hermanos cristianos con esos problemas y he tenido yo que conversar muchas veces con ellos sobre ello. Sí, muchos caen en la trampa siendo engañados y lazados por el enemigo y tienen tormentos en el transcurso de los años, son atormentados constantemente. ¿Con qué? Con enfermedades físicas. Escuche lo que le estoy diciendo, cristianos estamos hablando, ya, con enfermedades físicas, orgánicas, psicológicas, financieras, con la finalidad que estas personas claudiquen en su fe cristiana, para sacarlos del camino. Entonces el enemigo hace grandes esfuerzos para hacerle daño a los mismos hijos de Dios, trata de engañarlos. Acompáñenme a segunda de Timoteo ahora para ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo en el capítulo 4 y el verso 9. Y estoy hablando de esto, ¿saben por qué, hermanos? Porque eso ocurre. Eso ocurre. A ver, dígame usted, ¿cuántas veces
ha escuchado a hermanos cristianos hablar palabras indebidas, contar chistes colorados, fumar cigarros, ¿cierto o no cierto? Incluso decir mentiras y hablar cosas, y otros se enojan mucho, otros no pueden controlar su temperamento, ¿sí? Entonces, son oprimidos, claro, por espíritu de ira, espíritu de rencor, de cólera, de venganza, de adicción a la nicotina. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, lo que les estoy hablando es algo bastante interesante. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4 y el verso 9, ¿no? A ver. Dice lo siguiente: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero miren lo que dice aquí: porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Si usted se declara amigo del mundo, inmediatamente también se constituye enemigo de Dios, ¿cierto? Así lo dice la Escritura. Entonces estamos viendo nosotros que al mismo apóstol Pablo lo abandonaron. Demas, que era uno de los discípulos de Pablo, dice que lo abandonó. ¿Por qué? Porque se fue amando a este mundo, o sea, tras las corrientes, otro tipo de doctrinas. Siendo el apóstol Pablo su maestro. Ustedes díganme, ¿creen que eso no pasa en este tiempo? Claro que pasa. Claro que pasa. Y esto no debe detenernos. Y quisiera leer un poquito más para que usted vea qué hace el apóstol Pablo. Versículo 14. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, o sea, se ha opuesto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí: en primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Se da cuenta? O sea, el apóstol Pablo estaba pasando por momentos difíciles. Gente que él pensaba que estaba con él, lo habían abandonado en un momento determinado. ¿Qué podríamos decir nosotros entonces? Pasan esas cosas, hermanos. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, dice. ¿Se da cuenta usted, hermano, hermana, que esto ocurre? Esto ocurre literalmente en estos tiempos también. Y son tiempos muy difíciles. Sin embargo, nosotros tenemos que continuar. De tal manera que el Señor nos advierte en su palabra, y lo dice también en Primera de Pedro, y todo esto lo saben todos ustedes, pero no está de más recordarle, en el capítulo 5 y el verso 8, dice el Señor lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Sed sobrios es lo opuesto a ser ebrios. ¿Ah? Entonces, cuando usted está sobrio, está ecuánime, está en todos sus sentidos, usted está dándose cuenta, está en todo momento al tanto. Dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué razón tenemos que estar todo el tiempo atentos? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que estar completamente sanos y en todos nuestros sentidos? ¿Por qué? Porque el diablo, que es nuestro adversario, está en todo momento viendo la manera de hacernos caer. Entonces no podemos nosotros darle lugar. Eso es lo que está diciendo el Señor. En otras palabras, está diciendo: tienes un adversario que no se cansa, tienes un adversario que no toma vacaciones, tienes un adversario que está permanentemente tratando de hacerte caer. Es lo que está comunicando el Señor. O sea, ya nos está advirtiendo a usted y a mí. Sí, debe haber momentos en que usted dice, alguien le dice algo a usted, ¿no es cierto?, que le ofende. Y usted quiere responder de la misma manera o con algo peor. O de repente alguien dijo
esos chistes colorados que le dicen, y a usted también le da ganas ya de contar un chiste también, del mismo tono. O de repente alguien le dijo un insulto a usted y usted quiere responderle con una palabra blasfema también, con palabras ociosas, ¿no? Que no edifican, sino al contrario, destruyen. ¿Se da cuenta? El enemigo anda buscando a quien devorar, trata de hacerlo caer. Y usted tiene que estar sobrio y darse cuenta de que no puede estar cayendo en las trampas del enemigo. De tal manera que el Señor nos está advirtiendo todo eso. Y es por medio de las adicciones que el diablo tiene tiene distraída a la gente. Sí, es por medio de las adicciones. ¿Por qué? Porque en nuestra vana manera de vivir de antes, de repente hemos vivido en un lugar donde se hablaba muchas lisuras. Y a la gente le pica la lengua porque ya se ha convertido a cristiano, pero quiere hablar. Que se ha criado en un barrio donde todo el mundo hablaba chistes de todos colores y quiere participar. O ha vivido en un lugar donde todo el mundo se siente que es el matón, ¿no? Entonces dice que a mí nadie me pisa el poncho, cuidado, que conmigo, que esto, que el otro. Entonces el otro le dice algo y ya le quiere hacer el pleito. Y no se quiere aguantar. O ha vivido en un lugar donde estaban acostumbrados cotidianamente a chismosear lo que pasaba aquí, lo que pasaba allá. Y cuando usted se entera de algo, ya quiere contárselo a todos. ¿Se da cuenta? Entonces, esa ha sido una adicción. Entonces, como ha tenido esa adicción antes, quiere seguir con eso. Y usted está distraído, en vez de estar distraído en las cosas de Dios, usted está distrayendo su tiempo en las cosas del diablo, y el diablo lo tiene ahí enlazado, lo tiene ahí agarrado. Tiene que darse cuenta. Por eso la palabra de Dios dice: sed sobrios y velad, hermanos. Nuestras palabras tienen que ser sazonadas, tiene que ser una buena palabra que edifique a las personas, que fortalezca a las personas, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. ¿Y qué es una adicción, hermano, hermana? No es otra cosa que un hábito de conducta peligrosa o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y de las que no se puede prescindir o resulta muy difícil liberarse de ellas por diversas razones de dependencia. La adicción es una afición desmesurada por algo, es un apetito desmedido, en otras palabras. Lo que habla en la palabra de Dios, que dice concupiscencia, ¿no? Entonces, esto es lo que el diablo hace con las personas, los tiene atados, enlazados, atados, cautivos. ¿A qué? A la pornografía. Esas personas que están en pornografía ya no quieren saber nada con Dios, todo el día están en internet mirando pornografía, ¿no? Sí, a pornografía, a lujuria, a alcoholismo, a drogadicción. Hay otros que tienen adicción a los fármacos también. Andan tomando una pastilla, otra pastilla, otra pastilla, otra pastilla. Piensan que eso le va a hacer bien. Otros viven en depresión. Ahí están esclavizados a la depresión. Otros tienen ansiedad por todo. Uy, ¿qué pasará? ¿Qué irá a pasar? ¿No? Están ahí distraídos. Otros en la televisión, todo el día están viendo la televisión. No pueden vivir si es que no ven un programa de televisión. Y distraen y invierten todo su tiempo ahí. Otros en la música. Quieren estar en la música todo el tiempo. Otros son presas del miedo. Están en temor, están enlazados al temor, tienen miedo. Otros en homicidio, como los sicarios, que andan matando a un montón de personas, los matan. Y cobran un dinero y se hacen adictos de eso. Ese es el dinero fácil y sucio, obviamente, ¿no? Los suicidios, hay gente que se quiere suicidar, quiere quitarse la vida. Hay enfermedades, hay gente que está enferma en sus casas. Dicen, sí, ay, ya me duele aquí, no, me duele acá. Me siento mal, ya me levanté con dolores. ¿No será cáncer al hueso? ¿No será un tumor? ¿No será que me duele la cabeza porque tengo un tumor en el cerebro? Uy, no, me está palpitando rápido el corazón, yo creo que me quiere dar un infarto. Y andan con ese pensamiento todo el tiempo, ¿no? Otros están enlazados en la mentira, de todo mienten, para todo. Incluso dicen, ¿dónde te fuiste ahorita? ¿Estuviste acá? No, pero una mentira. Hasta por cosas insignificantes mienten. Otros están atados al robo, a la ira, a la chismosería, a la brujería, a la avaricia, a la idolatría, la religiosidad, hermanos. Hay gente que le prende velas a todos los santos. Hay gente que recorre las iglesias poniendo velas.
Hay gente que tiene estampas aquí en la billetera, tiene otra estampita aquí adentro, tienen cada una de sus ropas una estampita distinta. Hay gente que hace altares dentro de sus domicilios. Imagínese usted. Y eso es espantoso. Pero eso hace el diablo. ¿Para qué? Para que el día que usted se vaya le ponga toda su fe, ponga toda su esperanza en esos santos que no salvan a nadie. Y se pierda usted la gloriosa y maravillosa oportunidad de tener al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y usted termine en el infierno. ¿Por qué? No, pero yo me portaba bien. No, es que usted no tiene en su corazón al Salvador. ¿Y quién es el que lo salva? El Salvador. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo y tiene cualquier otra estampita, cualquier otro santo que le haya puesto 1.000.000, una caja de velas misioneras, no lo va a salvar. No lo va a salvar, hermano. Así que tenga muy claro, y el diablo los tiene enlazados. Y todas estas cosas y muchas más son las que el enemigo provoca en las personas. ¿Para qué? Para que se aparten de Dios. Y el Señor dice por eso en el libro de 1 Corintios, dice lo siguiente. 1 Corintios en el capítulo 6 y el verso 12 al 20. Dice, capítulo 6, versículo 12 al 20, dice así: todas las cosas me son lícitas. Atentos hermanos. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Al decir no me dejaré dominar de ninguna, está diciendo no tendré apetito desmedido por ninguna, no tendré adicción por ninguna. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Dominar de ninguna de ellas. No tendré adicción a ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque esa adicción lo va a matar, lo va a destruir, lo va a alejar de Dios. Porque usted está teniendo una concupiscencia, usted está teniendo un apetito, usted está teniendo una adicción en algo que no le conviene. Hermano. Bueno, hay tanto que hablar sobre este tema, es tan extenso y quisiera yo predicarles más, pero el tiempo es corto. Así que, hermanos, espero que con este video, ¿no?, que es bastante corto, puedan ustedes haber asimilado algo de lo que tiene que ver la adicción en la vida de nosotros, y que Dios de todas maneras lo repudia, ¿no? Es algo que Dios no quiere en nuestra vida. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas, te damos gracias por tus orientaciones, te damos gracias, Señor, por tus decretos. Gracias, Padre, porque eso nos ayuda a salir de todo tipo de concupiscencia, de todo tipo de adicción a cosas que no convienen. Padre amado, te damos gracias porque podemos darnos cuenta qué es y cuán peligroso es estar enlazados y esclavizados de diferentes tipos de adicciones en nuestra vida. Te damos las gracias, Padre, en el precioso y poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, no se olviden de suscribirnos o suscribirse a nuestro canal y darnos un like, porque el deseo nuestro es llevar la palabra de Dios a más personas, sobre todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.